Muy buenas tardes para todos presentes aquí. Buenas tardes, Rubén. Vamos a dar inicio entonces al acto de defensa del trabajo final de grado del universitario Rubén Cáceres, cuya tutoría estuvo a cargo de la profesora magíster Sara Raquel López Cristal. Doy también la bienvenida al profesor Miguel López, que es uno de los miembros del jurado, el profesor Quintín Riquelme. Sin más preámbulo, entonces, Rubén, te cedemos la palabra. Tenés 30 minutos de exposición, como mucho, ¿verdad? Y luego vamos a proceder a un intercambio aquí con la mesa de comentarios y de preguntas, ¿te parece? Así que bueno, son las 15:25, puedo iniciar, vamos hasta las 15:55, yo te iré señalando el tiempo en caso de que por ahí. Dale, adelante. ¡Mala esa loco! ¡Oh, mala esa loco! ¡Oh, mala esa loco! ¡Oh, mala esa loco! Pero no puede quitarnos la basura. No, la basura es nuestra. Nos pertenece por herencia. Mis padres comían basura. Mis hijos comieron basura antes de morir. Y yo sobrevivo gracias a la basura. La guerra fue una basura para nosotros. Y mi alma se quedó en la basura como basura. Desperdicios somos. Fuimos y somos. No me van a sacar de acá. No me van a sacar de acá. Es más, sobre este montón de basura que está mi pobre corazón, juro defender mi digno muladar. No. Hay que volver a defender y armar la trinchera para defender a la patria. No me van a sacar de acá. Marica López. Opa mañande come, Paraguay por la maranga tuete, ñandeco ayetete, ohundi umi kutawa, tataku, watayo mau kaya, ya que Paraguay, ya Yamanoma, Obano, Solano López, Amoite Cerro Corape. ...28 de febrero 1870, Cerro Corá. La noche desciende sobre la patria. El amanecer será diferente. La cruz del sur señala esta ancha tumba, esta diagonal de sangre que Caín ha trazado y cuyo signo no se borrará jamás. Pérfida Albión, dueña de los destinos financieros, no sacias tu ambición, tu sed de Dios borracho, sino con la sangre de tus hermanos. La desgracia de mi pueblo es solo el principio. La guerra no acabará nunca. La guerra no acabará nunca. Soldados del 32, niños de Comayú, lanceros de Miguelui, asentamientos San José y Queranú, vivienda digna. Es el lema del guerrero que no se supone en el altar de la patria sobre su inmortalidad. Es el alma de la raza estudiando su heredad. De grandeza del pasado
porque en realidad explicar lo que es el teatro no es tanto explicar, sino es hacer, como nos enseñaba el maestro Moncho Azuaga justamente. Y hoy venimos a rendir un poco tributo a ese trabajo de teatro comunitario, de ese proceso, y por eso queremos hablar sobre la animación cultural barrial desde el teatro comunitario en el ejercicio de la asociatividad vecinal en la comunidad San José de la ciudad de Lambaré. El periodo que abarcamos es del año 89 al 2008. Queremos agradecer sobre todo a la mesa presente al profesor Quintín Riquelme, al profesor Miguel H. López, a la presidencia que también está ejerciendo el profesor Luis Ortiz, y también quiero mencionar al profesor Miguel Verón, que revisó nuestro trabajo y bueno, estuvo dando sus sugerencias y aportes. Procedemos inmediatamente también a pasar a lo que es el tema de lo que son las preguntas de investigación. Nosotros, haciendo una revisión un poco de todo lo que es la literatura, también los antecedentes de esto, encontramos algunas tesis que hablan sobre la comunidad que estamos queriendo abordar, tres tesis, que hablan sobre esta comunidad, y dos de ellas son de la Faxo. Una de ellas hablaba sobre la economía y las mujeres en la comunidad San José, y la otra sobre liderazgos comunitarios en la comunidad. Y son del periodo de 2003 al 2005, el periodo donde nosotros estamos estudiando. Entre las preguntas de investigación que nos hacemos justamente fue cuál fue el rol de la animación sociocultural en el proceso de organización y consolidación de la comunidad San José de la ciudad de Lambaré en el periodo estudiado, 89 al 2008. Importante aclarar el 89 porque caía la dictadura y una emergencia, una presión de los movimientos sociales, unas ocupaciones o invasiones de tierra, pensando que la democracia iba a llegar, ¿verdad? Y el 2008 porque termina ese periodo de transición para nosotros, tomamos ese periodo porque asume justamente el gobierno de Fernando Lugo, una acumulación que nosotros vamos a explicar en el trabajo justamente de esos sectores que no estaban recibiendo esa atención merecida. Vamos al objetivo. Quisimos describir el rol de la animación sociocultural en la conformación de la comunidad San José de Lambaré en el periodo estudiado. Entre los objetivos está describir el contexto socioeconómico, económico, social y político presente en el territorio en el periodo 89 al 2008 según los actores de la comunidad. Por otro lado, quisimos explorar las miradas o nociones sobre la cultura desde la memoria colectiva del territorio investigado y describir las acciones culturales desarrolladas en la comunidad San José en el periodo investigado y las más significativas para los actores comunitarios. Cuando justamente hablamos de animación sociocultural, pasamos a hablar justamente de lo que es los conceptos de cultura, que nos remite justamente al tema de la labranza de la tierra, el cultivo, el cultus, que Santillán, en un manual sobre cultura popular justamente del 85, habla sobre esa obligación del ciudadano romano a cultivar la tierra, y por otra parte habla de que esta es una creación histórica socialmente compartida por una comunidad y que resuelve cosas cotidianas, ¿verdad? En ese sentido también Marvin Harris hace un énfasis en que esto es un conjunto de aprendizaje, de tradición, de estilos de vida que se van transmitiendo de una generación a otra. Y cuando hablamos de nuestra comunidad, que es San José, no podemos hablar de la cultura popular, y más todavía de la cultura popular urbana, que hablamos de aquellos grupos sociales que tenemos que hablar necesariamente de lo que es centro y periferia, las ciudades. Y en ese sentido, estas culturas están formadas por adaptación de grupos humanos, campesinos, afrodescendientes e indígenas. Y sobre todo esto tiene lugar en puntos de concentración como mercados, terminales de buses y también los barrios como Bañados y lugares populares que no son asumidos por la ciudad como lugares habitables, en el caso de los Bañados. Sobre todo que sufren, también hay que hablar de eso, sufren marginación tanto de los citadinos como principalmente de los citadinos, perdón. Ahora, en cuanto al abordaje, cuando vamos a hablar de qué acciones culturales vamos a desarrollar,
encontramos tres tipos de abordaje. La gestión cultural, que según nuestra literatura nace en Francia en los años 50 de la posguerra, con la intención de acercar la cultura a la población francesa, desde unas casas de cultura. Y hay que prestar atención en la palabra gestión porque remite un poco a esa visión empresarial, a la gestoría, a conseguir cosas, y ve al público meta como consumidores de cultura a lo que hay que satisfacer. Y esa palabra satisfacer es clave también, como iremos viendo. Animación sociocultural también proviene de un concepto elaborado en Europa y nos remite principalmente a esa preocupación por la utilización del tiempo libre. En España fue mucho por ese lado y fue mirando de acuerdo con el pasar de los años hacia una visión un poco más transformadora, un poco más aperturista, con la intención justamente de que a través de la acción cultural se despierte la conciencia, y los que asumieron esta forma de asumir la cultura, la animación sociocultural, fueron principalmente las asociaciones de vecinos en España, que fueron la base de resistencia contra el franquismo. La UNESCO habla de prácticas sociales enmarcadas de estimular la participación de comunidades enfocadas en el proceso de desarrollo y en relación con la dinámica sociopolítica. Anderbeck habla de una tecnología social porque carece de una teoría propia y tiene que por ende prestar de otras ciencias sociales para poder abordar su trabajo. La promoción cultural es adelantar, es mostrar y viene a promover. Esa promoción cultural Colombia le da una visión política, porque vos podés hacer animación sociocultural, pero lo puede hacer una empresa, lo puede hacer en una visión de lucha de clases hasta el propio opresor, las clases opresoras, así como también lo puede hacer las clases oprimidas. Pero en promoción cultural, Colombia marca un énfasis en la descolonización del pensamiento, por eso critica la animación sociocultural, y habla también de la cuestión de democracia cultural. La cultura no se lleva, la cultura, todos somos sujetos creadores de cultura, y en ese reconocimiento tenemos que entrar en un diálogo. Esa es la democracia cultural que varias veces menciona en sus manuales principalmente. También hablamos del territorio, que es un espacio donde se desarrollan las relaciones sociales. Muchas veces al hablar de territorio nos olvidamos del paisaje y las transformaciones que tiene el paisaje como proceso de transformación y apropiación del territorio, y eso es muy importante en la comunidad de San José. Y también vamos a hablar de la comunidad, que entendemos como un grupo humano que convive en un determinado territorio y donde se van tejiendo relaciones humanas, ¿verdad? Y de acuerdo con el logro de objetivos comunes. Esto lo menciona Paul Hombre en su manual de promoción cultural. Ciudad y periferia, que entendemos la ciudad como parte del proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, de clases y formas culturales, ¿verdad? Y vamos haciendo un recorrido también a través de la cuestión del barrio, los centros de barrio de Pie Mayor. Acá el profesor Julio nos puede decir si desacertamos en la pronunciación. Luis Huacan también estuvo estudiando el tema de los guetos, las villas, las miserias, que son instrumentos, él dice, para repensar la marginalidad urbana, y a nosotros nos viene como para tratar de ubicarnos un poco, para entender este fenómeno de los bañados de los sectores periféricos. También hablamos de Bouquet, puede ser retoma, tomando el pensamiento de Freddy Barr para definir rasgos distintivos de un grupo y establecer distinción. Este es un concepto relacional. Cómo me perciben los otros y cómo me percibo yo, o cómo nos percibimos nosotros. Y bueno, el teatro, que ya vimos, estuvimos viendo una de las formas más completas de arte, y sobre todo que tiene la capacidad de perturbar al espectador. Ese es un aspecto que dice Luis no menor. Vamos directamente al aspecto metodológico. Esta es una investigación cualitativa de tipo exploratorio descriptiva. Los sujetos de estudio son los referentes de la comunidad de San José, y en ellos encontramos a jóvenes, adultos mayores, personas que son vecinos y no necesariamente vecinos, pero que hayan desarrollado acciones de organización vecinal comunitaria en el periodo estudiado. Esa fue
Así logramos entonces 10 entrevistas semi-estructuradas con guía de preguntas abiertas que fueron transcritas y analizadas en torno a las categorías de análisis. Hicimos el trabajo de campo en un contexto muy difícil que es la pandemia, ¿verdad? Tomando todas las precauciones al respecto, ¿verdad? Y también en cuanto a las consideraciones éticas, informamos exhaustivamente a los entrevistados sobre el fin de esta investigación. También tenemos un consentimiento informado y firmado por los entrevistados. Entre nuestros hallazgos principales podemos citar que, recordando nuestro objetivo, conocer el contexto social, político y económico, vimos la llegada de los pobladores, y estos pobladores reconocemos que son, según los propios testimonios y el análisis de la literatura, son migrantes, provienen de diferentes partes de Paraguay, y estos migrantes se asentaron en los bañados y en las zonas periféricas y en los alrededores de la comunidad San José de Lambaré. Estos vivían del alquiler, el alquiler estaba caro, también mencionaban que vivían en hacinamiento. También había ya pobladores, gente que poblaba el territorio, pero que ellos consideraban que eran dueños de la tierra, pero después, a través del trabajo de investigación anterior y también con los testimonios que fuimos recolectando, en realidad fueron víctimas de estafas por parte de inescrupulosos que vendían y revendían tierras que no eran ni eran fiscales y tampoco eran de quienes vendían. Luego nos encontramos con una inseguridad jurídica, desinformación promovida desde los partidos políticos tradicionales. Son ellos los que propiciaban las invasiones a través de la información del boca a boca, proyectaban rumores y compañía. La gente ocupaba eso masivamente. El partido político, recordemos, Colorado en este caso, a la caída de Alfredo Stroessner, entonces busca de alguna manera desarrollar una relación clientelar con estos pobladores, les ofrece soluciones falsas, según los testimonios que recogimos. Y bueno, en esa dinámica es que se desarrolla el proceso de organización de la comunidad y en esas contradicciones. Algunas de las instituciones presentes en el territorio son, aparte de los partidos políticos, tenían una escuela, una extensión de hospital que funcionaba en la casa de un vecino, las iglesias cristianas y católicas. Entre los principales problemas de la comunidad encontramos el problema de las drogas y la violencia expresada en hechos delictivos o peleas. Y hay una cosa que nos llamó la atención en los testimonios, es que cuando las personas, uno de los entrevistados mencionaba que las cosas que son malas, como la drogadicción, no pertenecen al territorio sino de afuera, resaltando siempre la actitud positiva, el trabajo, de valores comunitarios que más adelante veremos son parte del bagaje cultural que traen de por sí. Tratan de contrarrestar de esa manera esa percepción negativa. Creo que coincide con nuestro marco teórico justamente del tema de identidades. Y bueno, vamos saltando algunas cuestiones también de lo cultural. Quiero resaltar la solidaridad de los vecinos. Hay una solidaridad y mecanismos espontáneos, por así llamarlo, de organización del trabajo de una manera solidaria. Por ejemplo, en la construcción de la escuela mencionaban que hasta se tomó en cuenta que había que pagarle, por un lado aprovechar la mano de obra presente en el territorio, por otro lado pagarle a esos vecinos, a esos pobladores, y también se trabajaba en el formato de mingas y de yopoy, que son acciones más que se ven de una cultura campesina, y por otro lado también, como decía, habla de ese tema de la solidaridad entre los vecinos. Aspectos económicos, no vemos o no encontramos una cuestión así, un trabajo cooperativo que pueda aunar de manera cooperativa a los vecinos, pero sí vemos que el tema de la basura, en un tiempo el reciclaje de residuos fue la actividad principal. Por eso justamente ese teatro nos rememoraba aquello. La forma organizativa vecinal estaban las comisiones vecinales, que luego con el proceso de organización y en la crítica, porque se veía que las comisiones vecinales estaban subyugadas al poder político hegemónico, en el caso de la intendencia, que depende de un partido político, los vecinos en el transcurso del desarrollo de este tiempo estudiamos
promovieron una forma organizativa que es las asociaciones autónomas, sobre todo. A través de las acciones culturales que podemos ver, se fue acumulando eso y fue llegando a un proceso de una comisión de familias sin vivienda, o FACIVI, que estuvo muy fuerte en los primeros años de los años 90. Hubo un salto cualitativo de lo social a lo político, donde el proceso de acumulación llegó a que los propios pobladores se plantearan las representaciones políticas en su propio municipio, y ahí es que plantearon candidatos entre los vecinos, se proyectaron como movimiento social albareño, movimiento político social albareño, y en ese sentido el esfuerzo de los pobladores fue financiar una campaña política y al marcar ese proceso, en ese periodo ellos dejaron de recibir, por ejemplo, asistencia de ONG que estaban apoyando justamente en capacitaciones, en el ámbito de derechos humanos, que era algo innovador porque la mayoría venía a ofrecer cosas para los votos, pero la visión que traían era siempre del ámbito de derechos, y a los pobladores les llamaba la atención de que hablaban de derechos y no les pedían nada a cambio. Es una cosa que aparece constantemente en los relatos. La mirada a funciones de la cultura, quiero resaltar esto brevemente, que todos coinciden prácticamente que la cultura, generalmente tenemos una visión de que la cultura es arte. Estos pobladores y la gente entrevistada ya tenía de por sí incorporado de que ellos entienden que la cultura son modos de vida, modos de relacionarse, modos de hacer las cosas. No lo veían solamente como el teatro, como la música o la comida pobre. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de cultura, siempre rememoraban de que el teatro Cheburri justamente se formó con un grupo de jóvenes que fueron desarrollando, a veces peleándose con los adultos para tener su propio espacio, pero apoyando la causa de la legalización de las tierras. Entonces el teatro fue como un generador de acciones culturales, generador de proyectos en los relatos. Por otro lado, se resalta también el rol de las mujeres en la defensa activa de la comunidad y también en el proceso de creación cotidiana de lo que es la comunidad. Hay un rol que se resalta en los testimonios y en los relatos. Como conclusión, los pobladores del barrio son de orígenes diversos. Hablamos de familias migrantes campesinas que se tuvieron que adaptar a un entorno urbano de exclusión y vulnerabilidad. Por ende, también desarrollaron mecanismos y formas culturales y sociales de esa adaptación. Se desarrolló el sentido de pertenencia, por ejemplo, el paisaje que fuimos mencionando. El paisaje sufrió, por ejemplo, de ser un pantanal, como le llamaban en un principio, pasó a ser San José. Y los paisajes de arroyo, de lugares de basura, fue sufriendo transformaciones en la medida que pasaba también el tiempo y la ocupación fue consolidándose. La comunidad de San José desarrolló una identidad justamente para superar las actitudes aparofóbicas y discriminatorias. Los valores presentes en la comunidad están basados en valores que portan la familia de tradición campesina, como mencionamos. Y siempre, acá hay una cuestión que resaltar, más allá de las diferencias con los partidos políticos, los acuerdos se llegaban en torno a acuerdos para lograr la habitabilidad, para lograr poner el camino en buen estado, para poner la escuela, para cosas cotidianas y básicas, para vivir justamente. Y en eso colaboró bastante también la acción cultural desarrollada, en desarrollar esa conciencia también, no solo también de la inmediatez, sino también en proyectar hacia cuestiones políticas, hablar de derechos. Ya hablamos que no se logró identificar actividad económica que implique el trabajo. Hay una cosa que sí me gustaría resaltar en las conclusiones, es que hablaría yo de degradación de la práctica política promovida por los partidos políticos tradicionales. Mientras unos ofrecían los cursitos de peluquería y tratando de hacer la contra a los grupos de teatro, cuando el grupo de teatro y el movimiento social albareño se involucran en temas políticos,
ahí se mete en una disputa, en un conflicto bastante fuerte. Ya mencionaban algunas amenazas, amedrentamiento y compañía. Se volvió difícil la cuestión. Las iglesias también desarrollaban su acción pastoral que bloqueaba un poco la participación de los pobladores en las actividades culturales. Y ahí hablamos también que el grupo de teatro Che Burrito debió organizar su propia asociación paralela a la asociación de vecinos, pero ayudando siempre en la consecución de los objetivos trazados, de la legalización de la tierra y sobre todo acompañar el proceso de arraigo de eso. Esto hay que resaltar que es una de las primeras experiencias de teatro comunitario urbano en los años 90 y inicio del 2000, ¿verdad? La práctica cultural en la comunidad de San José desmitificó, reasignó valores. O sea, el músico que tocaba la música y que era visto como el capuchín, el borracho, pasa a ser un tipo valorado por sus propios pares, el que hace teatro, el que se anima a hablar, el que se anima a hacer una poesía. Hay una revalorización entre vecinos y también una relación con el entorno, tanto con la ciudad como con la región, que sería el área del departamento central con Asunción, a través de actividades concretas como el tema de ferias de saberes y sabores y otro que fuimos relatando justamente en el trabajo. Hablamos ya de las mujeres. Y por último, la organización comunitaria de San José constituyó una respuesta alternativa al modelo vigente en ese entonces de organizaciones de comisiones vecinales impulsado desde el poder político, así como el modelo de organización civil con características empresariales o gerenciales o de índole caritativo o religioso. El ejercicio del teatro comunitario fue significativo, pero el contexto social no colaboró para que esta práctica fuera una estrategia que perdurase en el tiempo, es decir, no fuera sustentable. Los muchachos fueron creciendo, tuvieron hijos, tuvieron que emigrar de la propia comunidad, entonces fue apagándose eso. Pero resalto otra vez que en los testimonios hay una visión positiva del grupo de teatro y que añoran, varias veces piden que vuelva el grupo Che Burrito en varias oportunidades. Por ello recomendamos nosotros que se recupere la experiencia, que se retomen los trabajos organizativos y que se planifique más estratégicamente en el nuevo contexto actual, político, social y económico que tenemos. Eso es un trabajo que debería tomar la organización local. Por otro lado, creo que es pertinente revisar la acción de los partidos políticos e iglesias en torno a los procesos de organización ciudadana y comunitaria, la manera en que intervienen, porque, y esto es un comentario aparte del trabajo, creo que estamos financiando organizaciones que están trabajando en contra de la cultura democrática del Paraguay. Y eso es gravísimo, y eso lo proyectaría para otro artículo u otra investigación, pero es una reflexión que surge en torno a eso. Una cuestión también para finalizar que me preocupaba justamente es que la sociología necesita no solamente analizar este tipo de comunidades, sino investigar también a las clases dominantes del Paraguay, sus preferencias en cuanto a cultura, su consumo cultural. Para nosotros, digo nosotros en el sentido de organizaciones también comunitarias o a nosotros como científicos, cientistas sociales, tener una noción un poco del panorama amplio. Actualmente hay más de sector pobre, carenciado, vulnerable que un estudio sobre el consumo de clases altas en Paraguay. Y lo último que también fue surgiendo en los relatos y testimonios es que ojalá esto promueva que los institutos de formación de arte escénica se incorporen a la práctica de la metodología del teatro comunitario. Demasiado importante es porque tenemos demasiadas necesidades y van surgiendo también cada día más ganas de expresarse, no solamente a través de estas tecnologías, sino vivenciar, y eso es lo que permite el teatro, presencial, sentir, oler, percibir los sonidos, mezclar otros tipos de arte, y eso genera, promueve el diálogo, el debate, y para finalizar, o sea, yo recuerdo, y termino con esto, recuerdo una presencia, una actuación del grupo Che Burrito, y en una parte sale un vecino, esto es una acción política, y empieza a querer pelearse con uno de los actores, y justo te pregunto a uno de los entrevistados, ¿por qué puede haber sido eso? Y dice, o sea, se logró el objetivo, que es enojarle, alegrarle, se logró el objetivo de despertar una reacción en torno a cosas que de repente nos parecen a veces superfluas
ocurre nomás luego, haya sido una incomodidad en la sociedad paraguaya. Y con eso voy terminando y, por cierto, voy a tomar apunte de sus, si tienen preguntas, sugerencias, voy a ir tomando uno para poder. Muchas gracias, Rubén. No manejo el uso del tiempo. Le cedo la palabra primero al profesor Miguel López, ¿verdad? Que me pareció interesantes consideraciones largas. Bueno, en realidad son dos cosas para arrancar con esto, Rubén. En primer lugar, la consideración tuya. 3 hallazgos importantes que son aportes no conocidos sobre la comunidad pantanal que se gobernó San José, que haya logrado a partir de esta investigación. Y la otra consulta es cómo la solidaridad se trabajó desde una perspectiva más política para articular esta organización que llaman desde la acción comunitaria cultural. ¿Cómo respondieron primero y después? ¿O Sí, puedes hacer. Bueno, uno de los hallazgos que a mí me pareció importante recalcar es el concepto de cultura que tienen los vecinos, pobladores y referentes que trabajaron las actividades culturales en el territorio. Todos coincidieron, o hay un consenso generalizado en el sentido de que la cultura es un modo de vida. Yo no sé si encontraríamos otro tipo de respuesta, no sé si encontraríamos similar respuesta en espacios donde no se haya trabajado y abordado de una manera política el tema de las acciones culturales que se desarrollaron en el territorio. Esa definición de lo cultural parte de la crítica justamente a una cultura elitista, que son las bellas artes, acá en un territorio, en un espacio que va a llegar teatro. Y sin embargo nosotros hicimos teatro, ese era uno de los relatos. Hicimos cultura. Después lo segundo, el teatro como mecanismo de expresión, como ejercicio de los derechos, y incluso me causaba risa porque hasta se ejercitaban en los mecanismos de defensa de derechos, si viene la policía, si viene el juez, hacían el teatro en la calle, en la plaza, donde sea, en el lugar. Entonces me parece que es una de las primeras experiencias en ese sentido de donde el teatro toma la forma de una herramienta política de expresión cultural. Y el otro hallazgo que me parece interesante mencionar, ahí se me fue la cabeza, ya pensé que a ver, tenemos cultura, teatro, la cuestión de la solidaridad. Y acá hay cosas interesantes, como por ejemplo, por un lado yo ya mencioné el tema del yopoy y la minga, los mecanismos espontáneos, pero también hay una cuestión de reconocimiento. Se hicieron ferias, por ejemplo, comunitarias, donde fueron descubriendo que algunos vecinos sabían hacer alguna comida, de repente otros hacían trabajo en la alfarería o algún tipo de arte o que a lo mejor es despreciado por lo demás, pero que compartiendo entre vecinos es una cosa que por un lado también mueve economía, porque estamos hablando de la valorización también del trabajo. Entonces, de ser un pasatiempo pasa a tener una visión de trabajador de la cultura. Y ahí quiero hacer una mención sobre el tema. Esa parte también me parece que se cortó en el proceso. Cuando se cortó también el grupo Cheburrito, a mí me parece que ellos estaban llegando a esa fase de conciencia, y eso no es un comentario mío, a esa fase de conciencia de que el trabajo cultural es un trabajo también remunerado, un trabajo que requiere técnica, pero también requiere remuneración, esa visión de trabajador de la cultura. Ella no es el pasatiempo, no es el hacer cubrir el espacio-tiempo que tenemos en el decoré, entre comillas. Entonces, a mí me parece que se cortó ese proceso ahí cuando estaba adquiriendo esa visión. Con la solidaridad se trabajó en la construcción de los políticos. Y no sé si también fui echando, me parece ver una respuesta. Entonces, pero creería que está respondida la pregunta. Correcto, gracias.
Bueno, en relación al tema de la identidad, ¿cuáles fueron esos elementos? Conociendo el origen heterogéneo de los pobladores de esta comunidad, ¿cuáles son aquellos elementos culturales que toman como factor fundamental para construir una identidad? En este caso sería una identidad local, con gente que tiene diversas procedencias, creencias, etc. Nosotros tenemos que destacar ahí que el guaraní está presente por lo menos hasta una segunda o tercera generación en estos pobladores. Las prácticas se mantienen y algunos elementos que nosotros fuimos, el tema, ya hablamos de la cuestión de la identidad negativa que le asignaban, porque ese lugar se llamaba Pantanal y era conocido por el tema de hechos de violencia. De repente los muchachos se exacerbaban un poco con la bebida y en la primera sacaban cuchillos y empezaban a pelear, se encontraban cadáveres, en la escuela se llegaban a encontrar cadáveres. O sea, un lugar de mala muerte. En base a eso es que algunos referentes pobladores fueron construyendo, fueron analizando esa forma de superar esa visión de que tenían las personas sobre sí. Yo creería sobre el tema de identidad, y porque todos nos han dicho, nos han referenciado, creo que el grupo de teatro es parte de la identidad ya de esta comunidad. Yo no le veo. La basura podría ser, la basura porque es un mecanismo, un modo de vida, y bueno, vos vas a ver en el paisaje esa referencia y en los relatos también. La drogadicción para los entrevistados no entra, la droga y la violencia no entran en su relato porque no es del territorio, dicen. Siempre valoran la cuestión del trabajo, es del trabajo. Esa visión yo creo que parte de la cuestión, como dije, de la cultura campesina, la raigambre campesina adoptada en un medio urbano. Y como decía, el grupo de teatro Cerburrito, que es parte de su comunidad, de su historia y su identidad. Creo que eso, a decir que un grupo, que un proyecto puede llegar a ser parte de la identidad de la comunidad, creo que no es descabellado en el caso de San José, porque implicó desde el nombre, tenía que haberse llamado Pantanal ese lugar. Con el proceso de creación, con el proceso de organización vecinal, con el proceso de actividades culturales, aquello cambia a San José. ¿Por qué San José? Porque evoca a una cuestión mística, que el santo del trabajo, San José, y por otro lado también iguala a todo lo que está por debajo del cielo, por debajo de lo que esté en la mirada de la divinidad. Somos iguales. Somos iguales. ¿Y por qué somos iguales? Porque somos gente laboral, somos gente trabajadora. Nos caracterizamos por eso y queremos vivir dignamente. Entonces, San José. Entonces, se van configurando elementos. Yo creo que haría falta todavía incluso profundizar estas exploraciones que fuimos haciendo en un sentido más etnográfico, antropológico. Y a lo mejor encontramos muchos más elementos también para ir desarrollando. Gracias. Adelante. Bueno, mujer, felicitarte por el trabajo. Yo voy a hablar primero de lo formal. Una cosa tiene su formalismo, su formato, que no tiene duda, porque en la tesis, en los trabajos finales de grado, es que uno plasma todo su conocimiento de 5 años de carrera. En ese sentido yo veo un trabajo bastante consistente, ¿verdad? Lo único que, por ejemplo, encontré es que en el título se habla de la dimensión sociocultural desde el teatro, pero en la pregunta de investigación no aparece el teatro, en los objetivos tampoco aparece el teatro. Requiere eso que el título sea coherente con la pregunta de investigación y con los objetivos. Y ahí yo creo que, bueno, después todo para mí muy bien, ¿verdad? O sea, como que dije, un trabajo bastante consistente.
un buen marco teórico. Y lo otro es en cuanto al contenido, o sea, para mí mucho contenido, mucha riqueza en los testimonios de la gente. Yo creo que hay mucho todavía que aprovechar de esas entrevistas para profundizar. Lo que a mí me pareció también, yo hice una lectura un poco rápida porque me dio un trabajo anterior. Para mí, cuando uno hace un trabajo, tiene que pensar en el otro, el que va a leer. Entonces ahí lo que a mí me parecía que faltaba una mayor caracterización del otro. Está ahí el que nos ocupó, cuánta gente, pero en un asentamiento espontáneo, un asentamiento logrado a través de una ocupación, tiene miles de dificultades, es algo. Y también yo creo que el trabajo refleja muy bien esa heterogeneidad de la cual hablaba el profesor. Y en todos estos barrios donde proviene gente de distintos lugares, es interesante ver esa cultura que trae la gente del campo a la ciudad. Le lleva un tiempo de recrear esas prácticas que traen. Eso se ve en varios asentamientos. El vecino que viene de una comunidad rural tiene sus prácticas en esa comunidad y al llegar a la ciudad tiene que volver a recrear eso, porque se encuentra con gente diferente venida de todas partes. Entonces ese proceso también yo creo que en las entrevistas se interesaba. Cómo se daba esa solidaridad para resolver distintos problemas. Entonces eso en cuanto a contenido. Vuelvo a recalcar que hay una riqueza, mucha riqueza que todavía se puede aprovechar. Y ¿cuál sería la diferencia entre este asentamiento con otros asentamientos? O sea, yo creo que San José tuvo la suerte de que se involucre ahí organizaciones de la sociedad civil que tienen esa capacidad de vivenciar con la gente, que lastimosamente otros asentamientos no tienen, entonces a veces se pierden en este laberinto de conflicto, ¿verdad? Y sobre todo gente muy capaz. Cuando veía el nombre mucho, eso explica mucho de lo que pasó ahí. Y creo que eso. Adelante. Bueno, respecto a lo que mencionaba justamente el profesor, sí, a mí me hubiese gustado realmente explayarme, llegué a pasar incluso las 100 páginas de formalismo, pero me hubiese gustado realmente escribir más por una cuestión de espacio. Pienso proyectar una cuestión de artículos de para revista de investigación también explayarme un poco más en ese sentido, ¿verdad? Porque también no le di mucho énfasis en los aspectos que mencionabas ¿cómo se llama? De la parte caracterizada un poco. Yo encontré antecedentes que me parecían por lo menos oportunos y bastante descriptivos ya de la realidad por lo menos el proceso de conformación de la comunidad, como la tesis de Alarcón que está aquí en la biblioteca de la Faxo. Me sorprendió porque dio respuesta. Yo ya conocía la comunidad por un trabajo de promoción cultural como funcionario de gobierno en ese lugar, pero ahí encontré respuestas de por qué se conforma de esta manera, por qué el reciclado, por qué se llamaba pantanal, cómo era la diligencia, por qué el problema había el tema del partido político ahí. La tesis de Alarcón hace un revelatorio muy bueno de eso, ¿no? Entonces traté de centrarme más en el objetivo de nuestra investigación, que era tratar de entender un poco este tema del rol de la animación sociocultural. Y en ese sentido también quise dejar
quise dejar que los propios pobladores conceptualicen o definan con sus palabras si aquello era animación, si era promoción o si era gestión. Y usaron un poco de todo, porque el tema era de los objetivos que ellos se trazaron como organización y de acuerdo a eso iban adaptando también las visiones y los marcos. Hubo mucho trabajo con una ONG que se llama CEPA en el lugar. Y justamente incluso llegaron cuerpos de paño, llegó a mencionar en el trabajo. Y por eso me preguntaron muchas veces por qué este trabajo, porque tenían miedo, porque ya había sido en otras ocasiones, ya llegaron personas del cuerpo de paz a indagar, a sacar informaciones que nunca eran devueltas a la comunidad, y eso me llamó la atención también de alguna manera. Entonces traté lo posible de hacer un trabajo muy acotado, la verdad. No me gustó tanto el sentido de la extensión, pero lo que pudimos, pero tiene totalmente la razón en cuanto a sus observaciones. No sé si hay alguna. Profesor, ¿usted me entiende otra pregunta? Por ahora eso. Bueno, yo tengo algunas, son más bien leves, ¿verdad? Antes que nada, agradezco a los profes que efectivamente concuerdo con ellos sus reflexiones y también sus consideraciones respecto al trabajo. Que por un lado, Rubén, y te felicito que tomes nota porque estas cosas tendrías que consideradas también para mejorar, ¿por qué no? En caso de que tengas interés en publicar, como bien ya te referiste en órganos, está la revista de la propia facultad u otras, ¿verdad? Yo tengo algunas preguntas puntuales. Una primera que me venía al leer el trabajo era a esto que se refería el profesor López. Viste que hay una característica de identidad que permanece en el tiempo, se proyecta, ¿verdad? Es decir, no es una cosa contingente. La identidad tiene una característica que es viene al pasado y se proyecta, no es tan fácil por tanto modificarlo. Entonces, si vos señalás que el grupo teatral Burrito está hoy día presente como papel importantísimo en la identidad local, pero el grupo teatral Burrito ya desapareció, ¿cómo está redefinida la identidad? ¿O cómo está? Es decir, redefinida, es decir, porque ese sí es un elemento contingente, pues, ¿no? Apareció, cierto, inicio de la década 90, qué sé yo, pero no hubo un recambio, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es una primera pregunta para que anotes cómo vincular entonces un aspecto contingente con otro duradero y además de larga duración, que es el grupal. Lo otro es qué papel jugaron algunos actores claves y qué peso tuvieron para justamente forjar la animación sociocultural. El caso, por ejemplo, de Moncho, ¿verdad? O sea, ¿no? Moncho es un actor clave, una figura trascendente, no porque sea acá, todos también tienen Moncho a su hora, pero la pregunta es más bien contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si Moncho no animaba, si él no contribuía con toda su impronta? Y hay lugares donde no se fue Moncho y no es que pasaban muchas cosas como digamos, sostener como hipótesis, ¿no? Entonces, ¿cuándo tiene que ver, por lo tanto, eso también? La aparición de agentes que son muchas veces no externos en el sentido de que sí se solidarizan con la causa, hacen parte de sus luchas y todo, pero que no es que están necesariamente viviendo ahí, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto es un tema también bastante interesante sobre todo para despejar, son algunos, por llamarlo algunos resquicios o puntos ciegos de la observación del trabajo. Y lo otro sí coincido con el profesor Quintín Riquelme de que faltó contextualizar un poco más cerca del barrio, ¿verdad? Un poco más en el sentido de que, supongamos, yo soy lamareño, ¿verdad? De hecho, sí, crecí en Lamaré muy chiquito y no ubico. Yo sé que está ligado un poco a esos sectores, digamos, periféricos desde el punto de vista no solamente espacial, sino también social, indudablemente, cultural, en fin. Pero creo que haría falta también como contextualizar en el sentido que es en Lambaré un barrio con la característica como el de San José, para poder también tener una lectura ya superior relacional dialéctica. Es decir, Lambaré también es una ciudad que se configuró de una particular manera, la disputa por algunos territorios como por el cerro, el puerto internacional y cosas por el estilo. Entonces, creo que esa contextualización hubiera estado. Y por último, me atrevo a señalar también es qué es lo que sucede después del 2008. Si bien tu periodo ese, ¿verdad? Está bien y es legítimo, yo no estoy diciendo por qué no tomaste otra cosa, no, es legítimo haya adoptado ese periodo y te enfocaste en él, pero ¿en qué magnitud, digamos, avanzaron
o más bien, repercutieron las acciones de ese burrito y todo ese proceso social que hubo ahí, después de que, digamos, se debilita ese grupo en particular, y también convengamos que a partir del 2012, con el golpe de Estado legislativo y qué sé yo, también pasaron muchas cosas de control y qué sé yo, ¿verdad? De localidad. Entonces creo que hay algunos temas también, más como reflexión que te pido, que no hace parte propiamente de tu tesis, pero para que todos tengamos una noción. Por ahí yo me quedo. Muchas gracias, profesor. Y esto va a reflexión mía, ¿verdad? Yo creo que tiene que, cuando hablamos de esa contingencia, del tema de la identidad, para algo que de repente en este momento no está, ahí vamos a tener que remitirnos a la memoria. Esa relación entre la memoria social, la memoria colectiva y la identidad, cómo uno se percibe, cómo le den los demás. Hay una relación fuerte ahí de eso. Eso se va recreando, se va reconstruyendo. Este trabajo mismo es un intento de reconstruir la memoria. Me dio tanta pena porque una de las referentas que era doña Paraguaya estaba pasando por una enfermedad ya que, por ejemplo, ya no le permite tener memoria. Se está perdiendo esa memoria, entonces este trabajo lo que intenta es apuntar hacia eso, a ver si de repente con la organización vecinal se retoma esos procesos de identidad positiva y se retroalimenta todo el sistema. Porque como dijimos, esto se apagó, pero está ahí de repente. Los vecinos no le ven mal, no tiene mala inserción, por así decirlo. La gente lo acepta y lo anima. Eso es una diferencia con respecto a lo mejor a otros procesos o a otras iniciativas, ¿verdad? Que de repente entran de contramano y se convierten en enclaves en su comunidad. Lo otro también, hay actores clave, claro, muchos de... Lo que hicimos también meter un poquito, porque como es un tema sensible, de repente se nombra así actor, pero Moncho es uno de ellos, y he citado en varias oportunidades. Federico Vargas también es un trabajador social que desarrolla acciones a través de la ONG CEPA. La iniciativa de vaso de leche en la comunidad lleva su nombre. Hay conocidos colegas, antropólogos, sociólogos también que desarrollaron estudios, análisis en el territorio. Uno de ellos fue Bernardo Coronel también, que aportó algunas líneas que menciono en el trabajo. Pero esto, más que actores, yo creo que la forma es interesante porque estos propios, digamos, referentes le aportan una impronta de eliminar, por así llamarlo, el culto a la personalidad. No es una persona, el trabajo tiene que hacerse, tiene que planificarse y tiene que hacerse de forma colectiva. Y esa es una deconstrucción grande que va justamente contrario al mesianismo de los partidos políticos tradicionales. Y esa memoria, como estaba diciendo, en el caso de Che Burrito, por ejemplo, porque hasta el 2008, y porque los muchachos se hacen grandes y el gobierno de Lugo aprovecha esas iniciativas que ya se aprendieron, esas prácticas innovadoras, en ese momento eran innovadoras, y lo fueron asumiendo para su política de gobierno. Lastimosamente, los teatreros, los vecinos de Cheburrito fueron a parar en el Ministerio de la Niñez con algunos proyectos en lugar de parar en la Secretaría de Cultura, que era donde correspondía, por unas cuestiones que a lo mejor habría que hacer un análisis cronológico y una reflexión política crítica sobre el periodo del gobierno. Yo creo que Miguel hace una introducción en esa línea, en el periodo de Fernando Lugo en la política cultural. Había leído un poco sobre el tema, no sé si lo cité no recuerdo si lo cité en el trabajo. Entonces, lo que cae en 2012 no es solamente el gobierno de Fernando Lugo, eso también uno tiene que entender. Cae esta iniciativa, gente que daba de sí cosas, pedía presupuesto social, cuando se pide presupuesto social en la época de Lugo, no le dan, las personas del Congreso, las facciones de clase dominantes no le dan eso, le van matando por la inanición. Entonces cuando llega el 2012 no hay fuerza para defender ese proceso, y eso cae, se apaga, hay un descrédito. Yo no pude medir eso en la comunidad, pero percibo ese descrédito, no solo en la comunidad, en lo que es el ámbito social. En gobierno pues para ganar nada. Entonces, creo que hay errores que a lo mejor ojalá se puedan aprovechar, y estas iniciativas reformular en el contexto
porque decía, Coronel decía justamente, ya se adelantaba para en el tiempo, que se va a agravar la situación social y económica y estos tipos de iniciativas, estas organizaciones populares urbanas van a tener que replantearse muchísimas cosas, porque a veces son bien espontaneístas, a veces son, también tienen mucho pensamiento mágico, también no es como para llegar a cierto estado, pues tienes que sembrar, tienes que cuidar la organización y tienes que cosechar después a la larga, pero esto requiere mucho trabajo de conciencia a través de este tipo de iniciativas y eso. Creo que. Muy satisfactorio. Dos cositas. En primer lugar, celebrar que se esté teniendo un trabajo final de grado desde la carrera de Sociología, abordando este tema que es muy poco tocado desde la disciplina. Imagino que puede abrir el camino en ese sentido o fortalecer lo que ya empezamos. Por otro lado, como un comentario, recomendación para recoger, para ampliar un poco, el poder siempre está presente en todas las relaciones humanas. A lo mejor sería interesante bajar la mirada sobre cómo administrar las relaciones de poder dentro de la misma comunidad y a partir de allí también cómo se da esa relación con los poderes locales, poder central, municipal. Bueno, o sea, yo siempre digo que con estos proyectos, estas iniciativas, una ONG puede trabajar, también en ese sentido suelo decir que las ONG siempre buscan alternativas. Y siempre pongo como ejemplo la agroecología. Yo me acuerdo en la década del 80, vino un ingeniero agrónomo chileno a enseñarnos cómo producir orgánicamente. Esa fue una como puntapié inicial y de ahí a este tiempo la agroecología es un sistema productivo que está haciendo frente a los negocios. Y también esto ocurre en cualquier iniciativa. Si uno toma el gobierno, esta iniciativa es muy difícil que perdure en el tiempo, que sea extensiva a todo el cuerpo social de la verdad. Lo único que puede hacer un trabajo, no sé, grande que abarque a toda la comunidad del Estado. Si no hay eso es muy difícil. Son iniciativas muy buenas que después se pierden porque no hay presupuesto, no hay eso. Yo quisiera agregar, si me permiten, sobre esas iniciativas y por una experiencia personal también con la radio comunitaria, porque yo fui director de radio, mi papá también colaboró en esa línea también, el movimiento de creación de radio comunitarias. Creo que el gobierno de Lugo, en ese sentido, es como que absorbió también por la mano la obra de las organizaciones. Y un error de las organizaciones fue no haber formado a nuevas generaciones para asumir los roles y liderazgos. Esa carencia es lo que se está viendo hoy en día, porque no crecen. No solamente las iniciativas sociales, sino alternativas políticas electorales incluso. Eso se ve reflejado en la calidad de representación que tenemos en el Congreso también inclusive. Y eso. Yo una última cosa, yo creo que interesante lo señalado por el profesor López. Vos mencionás un poco que ellos lidian con los partidos tradicionales y con la iglesia, son obviamente maneras en las que interactúan con poderes, ¿verdad? Que son... Pero lo que creo que entiendo que voy a exponer y me gustaría que me dé una reflexión al respecto de si en muchas ocasiones parte de la relación con los poderes locales pasa también por estrategias de, como es, esto que señala este señor, este autor Scott, de apellido Scott, que era un poco de Ñemotagüe, o tomar lo que te den en algunas ocasiones, ¿verdad? Sean prebendas, sea lo que fuera, porque está el nivel de pobreza, ¿verdad? Muchas veces, y de precariedad, que muchas veces lo que sí asumimos es de manera muy fácil de que, bueno, son cooptados o los pobres son dominados, y a veces en realidad hay estrategias de los mismos pobladores de, bueno, las cosas que vienen las tomamos porque, pues, bueno, son recursos disponibles, ¿verdad? Pero después disputan en otros espacios con la iglesia, ¿verdad? Con los partidos. Entonces la pregunta
por dónde vos viste que fueron estas disputas específicas con estos dos, sobre todo vos que señalaste, la iglesia y los partidos tradicionales. Y lo otro es una pregunta metodológica, una vez más, es ¿por qué, o sea, no por qué? Vos te concentraste en entrevistas semi-estructuradas, ¿verdad? Pero no hiciste visitas, dijiste que faltaría una etnografía con eso, ya que obviamente el trabajo que no hiciste, pero alguna visita de observación in situ, ¿verdad? Que pudiste también ver un poco de las características más concretas de la situación, ¿verdad? Y eso introdujiste en tu tesis. Esta es la pregunta, son estas dos. Con esto ya podemos ver. En cuanto a la cuestión de las relaciones con la comunidad política y también con la cuestión religiosa, el tema de religión, lo que me decían los entrevistados era el problema del tiempo. Si los compañeros del grupo de teatro tenían que al momento ensayar, te ponían una actividad de catequesis un sábado, entonces hacía complicada la cosa participar. Y hay que considerar también un elemento cultural que menciona en el trabajo, es que las mujeres tenían que irse, o sea, el problema de mandarle a la nena a los ensayos, o también incluso en ese sentido había solidaridad entre los padres que se iban a buscarlo, dicen ellos, iban a buscarle de su casa, pedir permiso para ir a ensayar, eso se comenta. Eso. Después el tema con los partidos políticos o con, por ejemplo, instancias judiciales o policiales, ahí entra mucho el tema de la picardía, la viveza, que ellos comentaban que incluso hacían teatro foros, por ejemplo, en el teatro se planteaba que un vecino iba a actuar de juez, por ende tenía que cumplir ese papel, por otro lado no tenía que actuar como el politiquero, por otro tenía que actuar como el vecino que va a reclamar. Entonces en esa práctica del teatro a mí me sorprendió porque se cumplía exactamente lo que decía el marco teórico, es la sublimación de conflictos y esa era una especie de cómo hacen los soldados en entrenamiento para la batalla, para saber cómo se va a comportar después el otro. Y me pareció interesante eso, está plasmado en el trabajo. Y yo pregunté también el tema del lobby. Se recibieron capacitaciones en las ONG, les capacitaban el tema de cabildeo, lobby, hacer presencia con las autoridades, negociación. Incluso me comentaban que cuando no recibían la atención merecida, entonces usualmente pues las personas agachan la cabeza y se van, o le mandan a alguien, quiero viajar. En este caso iba toda la comunidad presente en el despacho del juez, y que el juez perciba y los funcionarios perciban el olor de la pobreza y el llanto de la criatura, y eso relatan completamente en las entrevistas. Y es interesante porque pasamos del teatro a la vida real y molesta, incomoda. La pobreza también y no deberíamos ir así, ¿no? Y eso, o sea, incluso también mencionaba el tema de las mujeres, que eso me contaba una curadora que se ponían al frente del pelotón de antimotines. Y eso, profundizando un poco, porque trataban de aprovechar la práctica de la caballerosidad. De repente los policías no se les toca a la mujer, que tienen ahí algunos valores cuestiones machistas y que entraban en contradicción, pero que eran utilizados a beneficio de los objetivos, que era resistir, evitar el apresamiento de los dirigentes o el desalojo. Y el otro era, no sé si era de una observación in situ. En ese sentido sí. Lastimosamente yo no accedí más a... Tengo muchísimos informes porque hemos trabajado en la época de la Secretaría de Cultura desde los 2009 hasta el 2012, 2013. Hemos ido en numerosas ocasiones al lugar, pudimos percibir la transformación también del paisaje, mejoras en la comunidad. Ya en ese periodo el grupo de Cheburrito no estaba muy presente en el territorio, seguía realizando actividades. Se hicieron varias presentaciones de una obra clave que es para ellos, que es Ñan del Pesebre, que es una obra que es para ellos, porque es la representación del típico pesebre viviente, pero con elementos, con la historia de la comunidad San José. Ahí hay una suerte de... Eso también podría hablarse en cuanto a identidad. Esa obra teatral, los vecinos hasta ahora no solamente recuerdan, quieren que se haga, porque ellos creen que se ven reflejados ampliamente en esa historia navideña,
donde Jesús nace en un asentamiento que se llama San José y el niño Jesús nace en medio de las carpas con cules, es una cosa que ellos tomaron como suyo y como parte de ellos. Lastimosamente no tienen, o no tenían por lo menos la fuerza como para seguir ahora. Hay que recordar también que hacer, por ejemplo, un teatro no es fácil, estamos hablando de más de 30, 40 actores. Si bien hay esfuerzo comunitario, de repente está en Coya para hacer una interpreta aquí y allá, pero por ejemplo hacer una feria cultural de relacionamiento, asentamiento con la ciudad o con otras ciudades, eso requiere una inversión estatal. Necesitamos presupuesto para la cultura, siempre fue una exigencia de los sectores culturales y acá se nota eso, porque estas personas lo hacían de un mecanismo autogestionario totalmente que ni siquiera el día de mañana podrían decirle a un político yo te ayudé en nada. Lo hacían de forma autónoma, pero hacer una feria cultural que involucre a la región del departamento central y a Asunción, o mandar gente a Chile o a México, eso es una inversión muy grande que cuesta sostener realmente. ¿Te fuiste a una organización de ese burrito? Yo participé. Eso es una cosa que me gustó también, porque en su momento creo que en ese sentido la sociología también tiene que abandonar un poco el gabinete, el análisis del número, meterse un poco al tema de teatro y le ayuda también a entender también cómo la gente se comporta, cómo la gente actúa, porque ayuda bastante a salir un poco la piel de uno y esa rigidez. A lo mejor la verdad he colocado también la presentación así y eso también fue mi intención, ¿verdad? Porque necesariamente las academias tienen que ir al territorio, no esperar que el territorio o las personas, el espacio vulnerable, vengan. Solo tenemos que ir a esos lugares, tenemos que dar cuenta o dar esperanza a través de lo que hacemos, ver qué está pasando y por qué funciona o por qué no funciona el mecanismo social. Gracias, Rubén. Dejamos por acá, entonces te invitamos a vos y al público presente a retirarse un rato. Vamos a deliberar aquí en la mesa y después invitamos a la pasada para el instante.